Muy buenas noches, amigos. Soy Laura Guzmán. Bienvenidos a Frontal. Hoy nos encontramos desde las inmediaciones de la Procuraduría General de la República, uno de los edificios que ha sido más concurrido por la prensa dominicana luego del caso de la Operación Coral. Veamos un poco del contenido que tenemos preparado para ustedes en la noche de hoy. Estamos más que seguros que aún faltan más implicados. Estas investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias. Desvió más de 3.000 millones de pesos de erario público. Queremos respuestas. Esto es un secreto a voces. Se están allanando varias fincas, algunas villas. Necesitamos la verdad. Hay que transparentar todas las instituciones públicas y no se está haciendo lo que hay que hacer. Esta semana los dominicanos fuimos sorprendidos con la noticia sobre la detención al llegar a los Estados Unidos del diputado del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez Díaz, alegadamente bajo cargos de narcotráfico internacional de drogas. Detuvieron al legislador dominicano en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto de los Estados Unidos por asunto de tráfico internacional de drogas, de acuerdo a un informe de la DNCD. En otro orden, el escándalo de la Lotería Nacional continúa con nuevas revelaciones tras los señalamientos que hace la expresentadora de sorteos, Valentina Rosario Cruz, quien asegura que el suspendido administrador de esa entidad, Luis Maisichel Dicen, está involucrado en el fraude que dejó supuestas pérdidas por más de 150 millones de pesos. Dijo que le ofrecieron 2 millones de pesos por cometer la infracción, pero que solo le entregaron 22,000 pesos. En el ámbito económico, el presidente Luis Abinader afirmó el pasado miércoles que en estos momentos no hay condiciones para plantear la reforma fiscal que pretende impulsar para equilibrar las cuentas públicas. No hay condiciones para aplicar ahora una reforma fiscal, dijo Abinader durante una entrevista a los periodistas Alicia Ortega y Uchi Lora, transmitida por Cadena Nacional. En el ámbito internacional, Argentina volverá al confinamiento estricto durante 9 días para combatir la segunda ola de coronavirus que ha colocado al país como uno de los que registra más muertes por millón de habitantes en el mundo. Así lo anunció este jueves el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado que se difundió por televisión y redes sociales. Estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia. Estamos teniendo la mayor cantidad de casos y fallecidos, señaló el mandatario argentino y añadió que el problema es muy grave y que se evidencia en todo el país. Yo no voy a aceptar que se naturalice esta cantidad de contagios o fallecimientos. Luego de 11 días de escalada bélica, a última hora del jueves entró en vigor el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás con la intermediación de Egipto. Los periodistas en Gaza reportaron celebraciones minutos después de que la tregua entró en efecto. En Israel dejaron de sonar las sirenas que advierten el lanzamiento de cohetes por parte de los milicianos palestinos. Una representante de Hamás confirmó que la tregua mutua y simultánea con Israel y la calificó como de una victoria para los suyos. Lo mismo señaló Israel, que habló de una campaña militar que había alcanzado grandes logros. En un hecho histórico en cuanto al nivel de los acusados y por el volumen de los recursos que supuestamente han sido extraídos del erario público, han quedado tras las rejas varios altos militares. Pero, ¿están todos los que son? ¿Llamará a la Procuraduría a los demás altos oficiales mencionados? ¿Tendremos más interrogatorios o allanamientos? Estamos procurando incautar bienes. O sea, en esta ocasión se están allanando varias fincas, algunas villas. ¿Se aplicaron los procedimientos y los que mandan los estatutos de los cuerpos castrenses en cuanto a los procesos judiciales? Todas estas preguntas serán respondidas por expertos en esta entrega de Frontal.
El pasado lunes 10 de mayo le fue dictada medida de coerción al exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, Adán Cáceres, al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Asa, encargado financiero del CUSEP y señalado como el cerebro financiero de este entramado. De igual manera, la pastora Rosy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Guzmán, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Un implicado fue la única excepción, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez. Este último goza de arresto domiciliario por su colaboración y contundentes revelaciones, pese a ser acusado de haber manejado más de 200 millones de pesos y de utilizar su condición de programador de nóminas del CUSEP y encargado de tecnología del CESTUR en beneficio de este entramado y del suyo propio. Yo decidí reincorporarme a una sociedad en el momento y la medida en la que la justicia así lo disponga y que esa sociedad, decida acogerme de nuevo porque vea en mi persona un cambio. El imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez reveló que por instrucciones del coronel Rafael Núñez de Asa se comenzó a cancelar al personal del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR y no se reponían. Entonces esos recursos se depositaban a favor de Erickson Brems. Indicó que fue citado por Núñez de Asa en un centro de entretenimiento ubicado en la Máximo Gómez con 27 de febrero, donde se le explicó esta dinámica. Confesó además que el Ministerio Público le ocupó un servidor de última tecnología con capacidad de 60 terabytes y dicho servidor, el cual fue incautado en una propiedad ubicada en Colinas del Oeste, contiene información confidencial de los cuerpos castrenses del Estado Dominicano. El acusado comparó la capacidad y tecnología de ese servidor, asegurando que cualquier institución grande posee unos 2.0 terabytes, mientras que el ocupado a Girón tiene 60. Necesito, magistrada, que por favor usted preste atención a este detalle que le voy a comentar ahora, porque verá cómo se conecta y de qué forma se mantiene esto operando en el tiempo, porque es bueno que usted sepa que el hecho de que esté yo aquí hoy no significa que esta red de corrupción haya acabado. Y eso se lo voy a exponer. Fíjese, le decía que el señor Rafael Núñez de Asa llega en el año 2005 acompañado de quien es hoy el director financiero del CUSEP. Hoy, mientras yo estoy hablando aquí. Girón explicó que los directores del CESTUR eran comprados por Núñez de Asa, que los esperaba con unos milloncitos en su despacho y que los enviaba a una concesionaria de vehículos en la avenida Núñez de Cáceres para que eligieran el que quisieran. E incluso dijo que la cantidad de dinero era tanta que se tuvo que buscar a varias personas porque el señor Girón Jiménez no daba abasto para manejar esa cantidad de dinero entre el CESTUR y el CUSEP. Y mencionó que esta estructura le tocó al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. La estructura se mantuvo en parte de acuerdo con su testimonio porque Elvis Muñoz Peralta y Rafael Núñez de Asa se intercambiaban las posiciones de auditor y director financiero entre el CUSEP y el CESTUR. Que el dinero que sobraba de la cancelación de ese personal que no se reponía, entonces se procedía a depositársele al señor Erickson Brems. Al punto que en una ocasión tuvimos un problema mayúsculo, porque empezamos depositándole 50,000 pesos, después 200,000 pesos. Llegamos, recuerdo como ahora, al Banco de Reserva de Isabel la Católica, donde a él lo pusieron a cobrar, si mal no recuerdo, unos 700, 800,000 pesos. No quiera usted saber lo que significa que usted se apareciera para el periodo de los años 2005-2008 al Banco de Reserva diciendo que usted ganaba 700,000 pesos. Afortunadamente, digamos que pudimos subsanar esa situación. Sus confesiones le atenuaron la medida de coerción al caso, puesto que estas le dieron un verdadero girón al caso. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa,
Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan. La medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, la de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal a ser cumplida por el mismo periodo de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, impone la medida de coerción consistente en arresto domiciliario consignada en el artículo 226 del precitado código bajo custodia de la Procuraduría General de la República, autorizando a su vez que el manejo de la información del domicilio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Control del Proceso con carácter confidencial y se otorga el tratamiento de información clasificada, lo que implica la confidencialidad en su utilización solo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que fuere menester. Fue el pasado 24 de abril cuando el Ministerio Público apresó y allanó los bienes de los implicados en este entramado. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que dirigen los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, llevaron las investigaciones como parte de las acciones contra la corrupción de la gestión de la Procuradora General Miriam Germán Brito. Casas, fincas, vehículos figuraban entre los bienes millonarios ocupados por el Ministerio Público a este denominado entramado militar religioso, al que se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. Este caso que conocemos en el día de hoy es un caso que muestra la corrupción en las entrañas del poder. El Ministerio Público explicó además que se utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio público a través de instituciones castrenses y otras organizaciones que convirtieron dinero en una empresa disfrazada de asociación que realizó millonarias típicas propias de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales, se le dio apariencia de ONG y constituyeron un entramado societario dentro del periodo en el que el principal autor para el presente tentáculo del pulpo estaba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación, y tenían una absoluta impunidad para poder mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles sin solvencia económica justificada o razonable. Y entre otras cosas, crearon una empresa para adquirir bienes, pero que no presenta operaciones. El tribunal podrá verificar en el desarrollo del conocimiento de esta audiencia cómo los involucrados de este proceso constituyeron un entramado militar y policial con el interés de depredar el erario. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos volvemos con mucho más del expediente Operación Coral desde la Procuraduría General de la República. Algunas entidades del sistema bancario tenían personas, no el sistema bancario, somos claros en establecerlo, personas que el Ministerio Público tiene identificada, a las que Núñez le mandaba y hacían lo que Núñez decía en materia financiera y tenían sucursales identificadas, preferidas,
que también la tenemos identificada, pero para no afectar la investigación no vamos a revelarla en este momento. Y por eso es que vemos las posibilidades de mover todos estos recursos a través del sistema financiero bajo este esquema, además de que utilizaban el pitufeo, es decir, hacer muchos depósitos por debajo del monto que genera la alerta, que también es una modalidad muy propia y utilizada en el lavado de activos. El Ministerio Público en el expediente acusatorio también señaló que el coimputado coronel Rafael Núñez de Asa, debido a sus relaciones con Cáceres Silvestre, logró ascender de forma vertiginosa en las filas policiales, pues el mismo 16 de agosto del 2012 fue promovido al rango de mayor con menos de 5 meses en el rango de capitán. Posteriormente, en fecha 1 de marzo del 2016, fue ascendido a teniente coronel y en fecha 1 de marzo del 2020 a coronel, llegando a dicho rango con solo 13 años en las filas. Todo esto llevó a la jueza de la Oficina de Atención Permanente a acoger la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, la de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal, a ser cumplida por el mismo periodo de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. Sin dudas, un hecho histórico, y es que el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, se convirtió el pasado lunes 10 de mayo en el militar activo de más alto rango en la historia reciente en ser enviado a una cárcel por presuntos actos de corrupción, tras ser dictada una prisión preventiva de 18 meses en su contra. El CUSEP retiró la semana pasada al coronel del Ejército de la República, Elvis Alberto Muñoz Peralta, de su departamento financiero, tras ser nombrado en el caso de la Operación Coral, en el cual, según el Ministerio Público, se estafó al Estado Dominicano con más de 3.000 millones de pesos a través de varios ilícitos. En el cargo de Muñoz Peralta fue designado el teniente coronel del Ejército de la República Dominicana, contador de profesión José Manuel José Pérez, de forma interina. El pasado martes, el general de brigada Minoru Matsunaga, al ser designado como nuevo director del CESTUR, el general Matsunaga, con más de 36 años en las filas de la Policía Nacional, fungió como director central de inteligencia del DINTEL y más recientemente como miembro del Comité de Administración de los Medios Web de la Policía Nacional. Pero esto no se queda ahí. ¿Realmente están todos los que son? ¿Dónde se encuentran los demás implicados? No hay 10 nombres, hay miles de nombres. Los hoy prisioneros en esta etapa coral no fueron los únicos mencionados por el Ministerio Público. También generales activos, retirados, subalternos fueron al menos mencionados en el caso, por lo que se esperan más interrogatorios y hasta allanamientos a raíz de que este expediente puedan producirse. Hemos visto caso Coral, hemos visto Capua, caso Pulpo Eléctrico, hemos visto recientemente el caso Caracol, Coral, Eléctrico. El último vincula a una persona también del entorno del entonces presidente. Ministerio Público investiga, somete pruebas y el tribunal valora las pruebas para otorgar la solicitud que hace el Ministerio Público de medidas de coerción a personas que, según lo que vimos, no solamente tenían poder, tienen tentáculos y ramificaciones todavía incrustadas en la actual estructura de gobierno, que tenemos que llamar la atención para hacer una profilaxis, porque esto es grave. Esto no reveló la responsabilidad de 1, 2 o 3 personas. Aquí se está revelando una mafia que por años se ha sostenido dentro del Estado Dominicano a través de instituciones castrenses. Y ahí sí tenemos que tener miedo. Porque cuando se le señala a una persona tan cerca de lo que era el círculo presidencial, uno se pregunta si eso
era ignorado por el superior jerárquico del Estado dominicano en ese momento. Otros debates se han generado a partir de este caso, sobre todo los de tipo institucional, puesto que muchos entienden que la condición de oficiales en el caso del coronel Núñez de Asa y de alto militar en el caso del mayor general Adán Cáceres debieron otorgarle otro procedimiento al caso. Vamos a analizar estos y otros aspectos junto a verdaderos expertos. El ex general retirado Juan Tomás Taveras es político duartiano, periodista, activista social, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares Jubilados, con más de 27 años en el patriótico y digno ejercicio en la Policía Nacional. Fue arrestado en junio del año 2009 por haber publicado un escrito en el extinto diario Clave Digital. Tiene una ferviente vocación por la patria y el desarrollo de la seguridad ciudadana. Actualmente es columnista de los periódicos El Nuevo Diario y Acento Digital. Utiliza la prensa escrita como medio difusor de sus ideales y su libre expresión, la cual nadie ha podido coartar. ¿Usted cree que ese salario no se lo han dado por la posición crítica que usted ha mantenido? No, porque a mí, que me dejen fuera a mí, si es por el problema mío, y que se lo somen a los otros. ¿Cuánto hay en condiciones? Hay generales que ganan 30,000 pesos y 20 y pico de miles de pesos. Eso es inhumano. Nos encontramos con el general retirado Juan Tomás Taveras, un ciudadano que ha sido ejemplo en la República Dominicana en constancia en su carrera cuando estuvo en la Policía Nacional y ahora retirado, y que siempre ha luchado por las buenas causas. Gracias por estar con nosotros, señor Juan Tomás Taveras en Frontal. Gracias a ti, Laura, por darme la oportunidad de estar en tu espacio. ¿En qué somos buenos? ¿Qué te interesa saber sobre todo lo que está pasando en el país? ¿Cómo usted definiría a la Policía Nacional en su devenir, los últimos 50 años y la Policía Nacional del día de hoy? Bien, mira, en cuanto a lo estructural, nuestra policía ha crecido. En cuanto a la plantilla, la policía ha crecido. En cuanto a la modernidad, la policía está casi como si tuviéramos la época de Trujillo. Porque tenemos la misma academia, con parte de los profesores que tienen el mismo lineamiento del trujillismo. La docencia, los lineamientos de procedimiento, aún ha evolucionado de una escuela técnica de ciencias técnicas a una escuela de grado. Realmente no hay un laboratorio, no hay una biblioteca, no hay prácticas de modernidad que digan que hemos cambiado y evolucionado a los nuevos tiempos para hacer conteste con ese Estado social y democrático de derechos que plantea nuestra Constitución. Si nosotros somos la pata fuerte del sistema de justicia, ¿por qué razón nos han excluido? Porque no hay un interés político real para que eso cambie. Y seguimos siendo la cenicienta del Estado, y los policías, como vuelvo y repito, no tienen la culpa de lo que están viviendo hoy y de lo que han vivido durante esos 85 años, porque son obedientes al mando político y subordinados al mando político. Es una institución jerarquizada, tanto la policía como la Fuerza Armada, que obedecen órdenes, y todo lo que está aconteciendo hoy día es el reflejo de esas malas prácticas, de esa mala institución, de esa mala dirección, de ese maltrato, de ese mal pago, porque realmente nosotros tenemos la policía que pagamos. Esa es la verdad, tristemente. No la policía que merecemos de acuerdo a ese Estado social y democrático de derecho. La que pagamos, no la que merecemos. Juan Tomás Taveras se ha empoderado por la lucha de los derechos civiles y aboga por una reestructuración integral de la Policía Nacional. Nos indicó que congratula la voluntad del presidente Abinader de realizar una reforma policial. Sin embargo, es necesario que se realice una limpieza completa y se establezcan mecanismos de consecuencias. Aboga por una formación especializada de los agentes del orden y por condiciones económicas dignas que permitan elevar su moral y que no exista la necesidad de que estos incurran en hechos ilícitos. El actual presidente de la República ha establecido la implementación de una nueva reforma policial. Se vio también el proceso de que se le entregaron los seguros médicos, nuevas condiciones. ¿Usted entiende que esto va a permanecer en el tiempo y que es una solución efectiva?
Mira, yo saludo, aplaudo, me sumo y apoyo, y creo que es una oportunidad única la propuesta y la decisión firme que ha manifestado nuestro presidente de una reforma integral. Pero muchas veces un presidente quiere hacer cosas y el entorno no lo deja. En este momento, las personas clave en torno al presidente y al ministro de Interior y Policía no están para lograr esta reforma que quiere el presidente. Entonces eso hay que revisarlo, porque una cosa es que él quiera, que tenga la voluntad, y otra es que se esté haciendo lo que hay que hacer, y no se está haciendo lo que hay que hacer. No se está haciendo, porque eso es algo importante, la mejoría del seguro médico, una mejoría salarial y algunas modernidades, pero eso es mínimo lo que se está haciendo. Nosotros todavía seguimos siendo la policía peor pagada de América y una de las peores pagadas del mundo. Don Juan Tomás, nos encontramos en un proceso donde la justicia se ha puesto los pantalones y el Estado Dominicano tiene una visión total en contra de la impunidad. Y si bien es cierto, uno de los casos que están en el tapete es el de la Operación Coral. En estos juicios se dijeron muchas cosas y el pueblo dominicano quedó muy indignado. Quisiéramos saber cuál es su posición, si realmente es tal cual como expresó el señor Girón Jiménez, porque realmente todo lo que este señor expresó ante este tribunal dejó muy mal parado a la Policía Nacional y quisiéramos saber cuál es su opinión. Mira, es muy cuesta arriba o contradictorio tener que uno con una trayectoria ética y de transparencia en los años que permanece en la institución, tener que coincidir a veces con delincuentes, porque él es un delincuente confeso, corrupto y malversador de fondos de instituciones que a mí me duelen, como la Fuerza Armada y la Policía Nacional, y como la Policía Turística, que soy de los fundadores de ella. Y decir que realmente él lo que ha dicho es un 10% de la corrupción que hay en todo el sistema de administración pública de la República Dominicana, no solamente de la Fuerza Armada y la Policía, de la administración pública de la sociedad dominicana. Y eso pasa por la sencilla razón de que los controles que tienen que hacer transparencia o exigencia o evitar o persecución de todo aquel que violenta las normas de la transparencia, de la ética y de la moral, no tiene régimen de consecuencia en la República Dominicana. No funcionan las inspectorías de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. No funcionan asuntos internos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ni de ninguna otra institución como la Dirección de Droga y los demás cuerpos especializados. No funciona. Esa es la verdad. O sea, ellos no han decidido ser como son. Fueron entrenados y capacitados para reprimir, abusar y maltratar y matar, como lo dijo Girón, sí, que no quiero coincidir con él porque es un delincuente, confeso. Pero lo que él dijo es una realidad. Lo adoctrinan, lo robotizan para que no tengan libre albedrío de pensamiento y solamente digan sí señor y no señor. Por eso el caso de Villa Altagracia. Por eso cuando lo mandan a controlar algo, ellos no dialogan, ellos no interactúan con la población, ellos no buscan la forma de resolver los conflictos pacíficamente, porque no lo han enseñado a negociar, porque no son una policía moderna, civilista y democrática. No está comunitarizado el cuerpo policial, como hemos recomendado hace 22 años. Si bien es cierto, es sumamente importante el primer paso de dar una reforma, pero esto tiene que estar blindado para que nueva vez no existamos en la misma situación, el círculo vicioso de que vamos a hacer un cambio, pero que al final no exista ningún régimen de consecuencia. Sí, si los controles funcionaran, como yo te decía, la Procuraduría General de la República, Asuntos Internos y las inspectorías y todas las demás superintendencias que tienen que funcionar en el país y la Cámara de Cuentas, todo esto no estuviese pasando, porque entonces dinero se ha distraído porque los controles no funcionan, porque no hay régimen de consecuencias. Como nadie cae preso, a nadie le importa dejar de robar y someterse al control. Mira, las sociedades en todas partes del mundo tienen personas antisociales y delincuentes y corruptos y ladrones, pero ellos le temen al régimen de consecuencias de la aplicación de la ley de la justicia.
como aquí no existe eso, pues nadie se cuida. Ahora nuestro presidente está anunciando y está mostrando un compromiso con la transparencia, pero falta mucho. Yo digo y afirmo que hay un 80% de los puestos de mando de incidencia que tuvieron en los gobiernos pasados, que siguen teniendo influencia en la actualidad en la policía y en las Fuerzas Armadas y en los organismos especializados. Entonces, yo no entiendo por qué, si son personas que ya se sabe que están en corrupción, que tienen compromiso de corrupción, no se le ha puesto un alto a eso. Porque, como decía, no sé por qué no funcionan los controles. Yo propongo un procurador especial para perseguir la corrupción, asuntos internos independientes de la policía y una inspectoría independiente de la policía para que pueda hacerse un trabajo sin compromiso con los sectores que dirigen ahora. Porque entonces, si un subalterno del director quiere auditar al director, no va a poder hacerlo porque es subalterno. Entonces es difícil. Entonces todo eso tiene que corregirse. Tenemos una policía de 50 años con problemas de hace 50 años y no lo podemos solucionar de la noche a la mañana. Pero sí se están dando los pasos del lugar. Y como yo dije en mi rueda de prensa, cuando juramentamos la comisión, es posible que incluso antes de mejorar, como mejorará drásticamente, es posible que incluso empeore, porque hay gente ahí mismo dentro de la policía que no quiere esos cambios. Y nosotros sí vamos a hacer esos cambios. Por lo tanto, es una responsabilidad que tenemos y nosotros vamos a ir trabajando para, con el plan que tenemos, cueste lo que cueste, nos cueste lo que nos cueste, como dije, hacer esa reforma de la policía. ¿Cuál fue el motivo de su retiro de la Policía Nacional? Precisamente es reclamar institucionalidad y que los jefes militares respetaran las funciones de la policía y despolicializaran las Fuerzas Armadas y los jefes policiales asumieran su rol de defender la misión de la policía, la esencia de la policía, y se ocupara de defender la institucionalidad policial y además que dejaran de dedicarse a asuntos particulares. Eso más o menos fue lo que yo dije y me metieron preso, me persiguieron y eso. Nada que ver de defenderme de mí, era cosas institucionales lo que yo estaba reclamando y se puede buscar el artículo por ahí en los medios, sí. Porque fue por un artículo crítico que no era impedido por la disciplina, como dicen. La ley 96-104 me facultaba a mí a opinar y la Constitución todavía no estaba, que ahora lo prohíbe, gracias o por desgracia, a mi expresión de reclamar institucionalidad y reforma policial o transformación en lo ético y la transparencia de nuestra institución. ¿Y esto lo está haciendo desde algún gremio, de una institución? Bueno, nosotros desde que salimos decidimos formar la Asociación de Policías y Militares Activos y Retirados para proteger derechos y dignidad de los policías, APODON. No me han reconocido en los gobiernos pasados, pero ahora en el nuevo gobierno intentaremos de nuevo incorporar, porque esa es una debilidad institucional, la falta de asociación de los policías y militares de la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Juan Tomás Taveras, por estar con nosotros en Frontal. Nosotros le auguramos y le motivamos a que continúe haciendo esa labor tan intachable que está haciendo, que prefirió retirarse para defender los derechos de esos policías y la policía que merecemos, como así lo reclama. Así que no la que pagamos, puede dar la hora. Yo creo que es propicio el momento para que todos nos sumemos a apoyar ese interés y decisión que tiene y voluntad que tiene el presidente de hacer una reforma integral en la policía. Todos debemos sumarnos a tener la policía que merecemos, no a destruir la policía que tenemos, no a destruir el palacio de la policía. Esto no tiene que ver con cambio de uniforme, con cambio de rango, de dirección, de nombre. Esto tiene que ver con eficientización del cuerpo policial, comunitarizar la función, cambiar la cultura a través de la educación, de los talleres, de la orientación, de la planificación, de los manuales. Es ahí que está y todos debemos sumarnos a eso. Y además recuperar esa materia tan importante de moral y cívica que fue sacada de nuestro sistema educativo, que es muy importante y eso deteriora aún más la ausencia de esa materia, la ética y la moral de nuestra sociedad. Y yo creo que debemos abocarnos todos a eso, tanto en lo social como en lo militar y policial, que también está adoleciendo de esa necesidad
de ética y moral los cuerpos armados y policiales. Excelente, muchísimas gracias. Juan Tomás Taveras con nosotros en Frontal. Gracias, Laura. Dios te bendiga a ti. Vamos a una pausa comercial y cuando retornemos en Frontal. Esto es un secreto a voces. Desde la designación por un periodo muy corto que nunca pasa de 6 meses, es precisamente como una forma de favorecer a un oficial superior en la administración de la cantina, del comedor, de las diferentes instituciones, porque ahí hay siempre un mecanismo de obtención de recursos extra. ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción, fue fundada el 26 de enero del año 1997 como una asociación sin fines de lucro, organizada de conformidad con la Ley 520 y creada para promover la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado, promover la despolitización de la Cámara de Cuentas, exigir la rendición de cuentas a los funcionarios y denunciar los actos de corrupción en las instituciones públicas. Nos encontramos con el señor Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el presidente de ADOCO, Asociación Dominicana contra de la Corrupción. Gracias por estar con nosotros en Frontal, don Julio. Gracias, para mí es un placer. Entrando en materia inmediatamente, sabemos que ahora mismo se encuentra en la palestra el caso de la Operación Coral y que ha desmantelado y descubierto una serie de aspectos de redes de corrupción en la República Dominicana. ¿Cómo analiza ADOCO esta Operación Coral? Mira, esto no es nada nuevo. Lamentablemente, la falla de los controles internos como externos del Estado Dominicano, entiéndase, la labor que deben desarrollar tanto la Contraloría General de la República como la Cámara de Cuentas. Se supone que el gasto debe previamente analizarse antes de producirse y posteriormente a su ejecución, pues también debe analizarse, que es la labor combinada de Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas. Si estas entidades ejercieran su papel, su rol constitucional, pues evidentemente no aparecería como algo sorprendente que un caso de corrupción se pueda ventilar, porque esto no tendría razón de ser, de producirse, si estas instituciones funcionaran. Señor Julio, ¿cuál es el rol y la posición de ADOCO ante esta Operación Coral? Nosotros respaldamos todas y cada una de las acciones que emprenda el Estado a través de las instituciones. Entiéndase, el Ministerio Público, en el caso específico, pues nosotros no podemos de una forma u otra que no sea la de respaldar. Naturalmente, siempre exigimos el respeto al debido proceso, sobre todo el respeto a la institucionalidad, de la misma forma que apoyamos, respaldamos todas las acciones del Ministerio Público en esta dirección. Le hemos cuestionado cuando ha ejercido una diligencia de fuerza como la que se produjo en días pasados al incursionar de manera violenta en términos de lo que son los canales institucionales a la Cámara de Cuentas. Nosotros somos del criterio de que la institución debe preservarse. Si un ministro, si un miembro de un órgano colegiado comete una falta, pues la Constitución y las leyes se establecen cuál es el mecanismo para abordar ese tema. Si los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en violaciones, en faltas graves, en el ejercicio de sus funciones,
pues la Constitución establece cuál es el procedimiento, pero no ir a profanar el órgano, la institución que representa a la Cámara de Cuentas, como nosotros lo cuestionamos. Y de esta misma forma, pues tenemos la moral de poder respaldar cuando realiza una diligencia como se trata de estos casos que viene investigando y que de seguro tendrán que producirse nuevas investigaciones y nosotros de manera total pues respaldamos toda diligencia que se haga de cara a combatir la corrupción en la República Dominicana y siempre lo hemos hecho como cuando hemos criticado que hayan tomado la lucha contra la corrupción como un instrumento de tipo político para perjudicar o beneficiar a alguien, pero siempre y cuando se haga dentro del marco del debido respeto a los derechos de los imputados, así como cuando se haga dentro del marco del cumplimiento del debido proceso, pues nosotros siempre vamos a estar respaldando todas estas medidas. Dentro de esta operación Coral, que ha sido una gran sorpresa e impacto para los dominicanos, evidentemente estamos en conocimiento que vivimos en un estado donde la corrupción es una realidad, como en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, en este proceso de la operación Coral se han enjuiciado y procesado a algunos funcionarios militares, pero sin embargo la cantidad es mínima. Hay muchas personas que pertenecen a esta coalición. ¿Cuál es el pensar de ADOCO? ¿Están haciendo un movimiento mediático y de presión para que se procesen a esas personas implicadas que están y que han sido parte de esta coalición? Evidentemente que desde que se dio a conocer el proceso de investigación y posterior solicitud de conocimiento de medida de coerción, nosotros manifestamos de que no se trata de este solo grupo, son varios los cuerpos especializados de los institutos castrenses. Y esto es un secreto a voces. Desde la designación por un periodo muy corto, que nunca pasa de 6 meses, es precisamente como una forma de favorecer a un oficial superior en la administración de la cantina, del comedor, de las diferentes instituciones, porque ahí hay siempre un mecanismo de obtención de recursos extra a lo que le corresponde a cada oficial. Ni hablar de los cuerpos especializados, estamos hablando del CEFRO, del el CESA, el que tiene que ver con la seguridad aeroportuaria, la seguridad fronteriza, con el que tiene que ver con la seguridad portuaria, que tradicionalmente siempre se designaban por un periodo corto. Para sorpresa, en el cuerpo de seguridad turística, pues el incumbente vinculado a este entramado, pues no solamente llevaba 6 años en la posición, sino que había sido ratificado por las actuales autoridades, lo que significa que son posiciones que son bien remuneradas para quienes están al frente, y por eso nosotros entendemos que estas investigaciones deben llevarse hasta las últimas consecuencias. A nivel global vemos que es muy natural los juicios políticos, sobre todo a expresidentes. ¿Debería ser juzgado Danilo Medina? Bueno, hay que diferenciar de lo que es un juicio político y de lo que es un político enjuiciado. Son figuras totalmente diferentes. El juicio político es para los funcionarios designados para un periodo determinado y los funcionarios electos que hayan incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Sí. Decir si debe ser enjuiciado un presidente, un expresidente, sería una aventura por parte nuestra. Todo aquel que se sospeche que haya incurrido en la violación de las normas, de las leyes, y que haya mérito para ser enjuiciado judicialmente, pues debe hacerse. Pero de ahí a eternar el criterio que si debe ser enjuiciado el expresidente Danilo Medina sería aventurero y sería pues una especulación que nosotros no recurrimos a la misma, porque entendemos
que no se puede advertir por un sentimiento. O sea, si hubo o hay algún mérito para ser enjuiciado, no hay ninguna norma que lo impida y el Ministerio Público está en libertad de realizar cuantas investigaciones se entienda pertinente en un momento determinado a partir de la valoración de evidencia que puedan conducirlo a ello. ¿Cuál es la opinión de ADOCO en relación a lo establecido por nuestro presidente Luis Abinader de la creación de una reforma policial y la comisión que se ha creado a los fines? Bueno, la intención es plausible. El presidente, pues con esto da notación de tener interés de que la Policía Nacional finalmente sea sometida a ese proceso. Parte de los comisionados, pues tienen también esa visión de que debe producirse una reforma. Naturalmente hay que esperar que esto se materialice. Hay dudas, hay reservas de que realmente se pueda lograr ese objetivo por lo complejo que es precisamente el tema militar y policial. Y creo que no basta con la intención, con la voluntad del presidente de la República y de los propios comisionados, sino de si están las condiciones para que se puedan producir los cambios que requiere la Policía Nacional. Algo que nosotros, y no creo que haya un dominicano que no esté de acuerdo con que se debe realmente someter a una profunda revisión, modificación, reforma de la Policía Nacional, y nosotros apostamos de que se pueda obtener el resultado que todos aspiramos. Congratulamos la valiente labor que realiza ADOCO y en función de su presidente Julio de la Rosa Tiburcio. Gracias por estar con nosotros en Frontal. Gracias a ustedes y siempre a la orden. El juicio independiente, la historia la va a juzgar en el futuro. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas tienen sus leyes internas, que en casos como este dice dónde deben de ir. Si ellos quieren violarla, ya ellos son los que están imputando. Yo entiendo que un juicio de fondo, ya los abogados, yo no soy abogado, los abogados van a comenzar a litigar y eso le va a salir a relucir, porque ellos están violando ahí la ley de las Fuerzas Armadas. Todavía falta bastante que entender y que desenredar en todo este entramado de la Operación Coral. Pero si algo estamos ciertos es que la justicia se ha mostrado de una manera muy independiente y que el presidente Luis Abinader tiene una posición de cero impunidad. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de Frontal. Soy Laura Guzmán y no olviden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube y redes sociales como @frontal con LG. Hasta el próximo domingo.